palabras del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 19. Es necesario que incluso haya herejías, para que se descubran entre vosotros los que son de una virtud probada. Como si dijera, Dios no extirpa inmediatamente a los autores de herejías, para que se manifiesten los que son de una virtud probada, es decir, para que aparezca en qué medida cada cual es tenaz, fiel, constante en el amor a la fe católica. Y verdaderamente, apenas un viento de novedades empieza a soplar, inmediatamente se ve como los granos cuajados de trigo se separan y se distinguen de la cascarilla sin peso, y sin gran esfuerzo es arrojado fuera de la era, lo que no está sostenido por peso alguno. No dejo de admirarme ante la inmensa locura de algunos hombres, ante la impiedad de su mente cegada y ante la pasión desenfrenada del error, que no les deja satisfechos con una norma de fe tradicional y recibida de la antigüedad, sino que cada día andan buscando cosas nuevas y arden continuamente en deseos de cambiar, de añadir, de quitar algo a la religión, como si ésta no fuese un dogma celestial que ya es suficiente que haya sido revelado una vez, para siempre, como si fuera una institución humana que no puede llegar a ser perfecta sino mediante asiduas enmiendas y correcciones, y sin embargo tenemos la palabra divina que proclama: No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 28. No tengas litigios con el juez. Libro del Eclesiástico, capítulo 8, versículo 14. Y también: El que echa bajo un muro es mordido por la serpiente. Libro del Eclesiastés, capítulo 10, versículo 8. Además está el mandato del apóstol, con el cual, como si fuera una espada espiritual, han sido decapitadas y lo serán siempre todas las malvadas novedades heréticas. Oh Timoteo, guarda el depósito, evitando las novedades profanas en las expresiones y las contradicciones de la falsa ciencia que al profesarla algunos vinieron a perder la fe. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21. Después de estas advertencias, ¿habrá todavía hombres tan osados y testarudos, de una cabezonería más dura que el acero, que no se dobleguen bajo el peso de tal elocuencia celestial, que no se sientan aplastados por semejante autoridad, hechos pedazos por martillazos como esos, reducidos a cenizas por rayos de esa clase? Dice el apóstol: Evita las novedades profanas en las expresiones. No dice evita la antigüedad, la vetustez. Muestra claramente lo contrario, si tenemos en cuenta las consecuencias de lo que ha dicho. Si se debe evitar la novedad, hay que atenerse a la antigüedad. Si la novedad es impía, la antigüedad es sagrada. Y las contradicciones de una falsa ciencia. Verdaderamente que sólo como falsa creencia puede ser calificada la doctrina de los herejes, los cuales enmascaran su propia ignorancia llamándola ciencia. Del tiempo revuelto dicen que está sereno, a la tiniebla la llaman luz. Al profesarlas algunos vinieron a perder la fe. ¿Qué es lo que anunciaron estos que les hizo prevaricar, si no fue una doctrina nueva e ignorada? Puedes escuchar como dicen algunos: venid, pobres ignorantes, los que sois comúnmente llamados católicos, y aprended la fe verdadera que aparte de nosotros nadie entiende. Permaneció oculta durante muchos siglos, pero ahora ha sido revelada y manifestada. Mas aprendedla en secreto. Os dará alegría. Una vez la hayáis aprendido, enseñadla a otros, pero ocultamente, para que no os odie el mundo ni lo sepa la Iglesia, porque sólo a unos pocos les es dado conocer el secreto de tan gran misterio. Pero ¿es que acaso no son estas palabras las mismas que leemos en los proverbios de Salomón, dirigidas por la prostituta a los que pasan y van su camino? El estúpido que venga acá. Y a los pobres de mente les exhorta diciendo: Tomad este pan de tapadillo, bebed estas dulces aguas hurtadas. Pero, ¿qué es lo que también encontramos escrito? Mas ignora que los hijos de la tierra mueren junto a ella. Libro de los Proverbios, capítulo 9, versículos del 16 al 18. ¿Quiénes son estos hijos de la tierra? Que lo diga el apóstol. Los que vienen a perder la fe. Hasta aquí las palabras de San Vicente de Lérins.
Así pues, recuerden que la obediencia no es excusa para dejarse engañar. Cada uno deberá dar cuenta de sus propios actos al Señor. En caso de duda, apliquen la siguiente regla que nos da San Vicente de Lérins para detectar la herejía y mantenerse firmes en la verdadera fe católica. ¿Cuál deberá ser la conducta de un cristiano católico si alguna pequeña parte de la Iglesia se separa de la comunión en la fe universal? No cabe duda de que deberán anteponer la salud del cuerpo entero a un miembro podrido y contagioso. Pero, ¿y si se trata de una novedad herética que no está limitada a un pequeño grupo, sino que amenaza con contagiar a la Iglesia entera? En tal caso, el cristiano deberá hacer todo lo posible para adherirse a la antigüedad, la cual no puede evidentemente ser alterada por ninguna nueva mentira. Y si en la antigüedad se descubre que un error ha sido compartido por muchas personas, o incluso por toda una ciudad o por una región entera, en este caso pondrá el máximo cuidado en preferir los decretos, si los hay, de un antiguo concilio universal, a la temeridad y a la ignorancia de todos aquellos. Así, el que no debamos obedecer a los actuales lobos que se hacen pasar por pastores ni a sus doctrinas heréticas, no es tampoco excusa para una desobediencia total y absoluta a nuestra Santa Madre la Iglesia. Puede ser que la verdad esté silenciada, pero tenemos a nuestro alcance los antiguos concilios, las obras de los santos, los catecismos tradicionales que no pueden ser corrompidos. Estúdienlos, profundicen en ellos, pongan en práctica sus enseñanzas. Obedezcan al Señor siempre y en todo lugar, obedeciendo a los que sabemos que fueron sus legítimos pastores en la antigüedad. Lo actual puede pervertirse, pero la antigüedad no puede modificarse. Acudan a ella y encontrarán su salvación. Y para los que todavía se resistan a creer que la situación actual es tan desesperada, tengan presente lo que sucedió en el siglo IV a causa de la herejía arriana. Nos lo cuenta el propio San Vicente de Lérins. Un caso análogo sucedió cuando el veneno de la herejía arriana contaminó no ya una pequeña región, sino el mundo entero, hasta el punto de que casi todos los obispos latinos cedieron ante la herejía, algunos obligados con violencia, otros sacerdotes fueron reducidos y engañados. Una especie de neblina ofuscó entonces sus mentes y ya no podían distinguir, en medio de tanta confusión de ideas, cuál era el camino seguro que debían seguir. Solamente el verdadero y fiel discípulo de Cristo que prefirió la antigua fe a la nueva perfidia no fue contaminado por aquella peste contagiosa. Lo que por entonces sucedió muestra suficientemente los graves males a que puede dar lugar un dogma inventado. Todo se revolucionó, no solo relaciones, parentescos, amistades, familias, sino también ciudades, pueblos, regiones. El mismo Imperio Romano fue sacudido hasta sus fundamentos y trastornado de arriba abajo cuando la sacrílega innovación arriana, como nueva bellona o furia, sedujo incluso al emperador, el primero de todos los hombres. Después de haber sometido a sus nuevas leyes incluso a los más insignes dignatarios de la corte, la herejía empezó a perturbar, trastornar, ultrajar toda cosa privada y pública, profana y religiosa. Sin hacer ya distinción entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso, atacaba a mansalva a todo el que se ponía por delante. Las esposas fueron deshonradas, las viudas ultrajadas, las vírgenes profanadas. Se demolieron monasterios, se dispersaron los clérigos, los diáconos fueron azotados con varas y los sacerdotes fueron enviados al exilio. Cárceles y minas se colmaron de santos. Muchísimos arrojados de las ciudades anduvieron errantes sin posada hasta que en los desiertos, en las cuevas, entre las rocas abruptas perecieron miserablemente víctimas de las bestias salvajes y de la desnudez, del hambre y de la sed. ¿Y cuál fue la causa de todo esto? Una sola, la introducción de creencias humanas en el lugar del dogma venido del cielo. Esto ocurre cuando por la introducción de una innovación vacía, la antigüedad fundamentada en los más seguros basamentos es demolida, viejas doctrinas son pisoteadas, los decretos de los padres son desgarrados, las definiciones de nuestros mayores son anuladas, y esto sin que la desenfrenada concupiscencia de novedades profanas consiga mantenerse en los nítidos límites de una tradición sagrada e incontaminada.
Esto que sucedió con la herejía arriana es una simple anécdota comparado con lo que sucederá en el mundo ahora que la destrucción de la Iglesia se está llevando a cabo por medio de aquel que se hace pasar por papa sin serlo. Que Dios nos ampare, porque el mundo jamás ha visto una tribulación como la que está a las puertas. Somos Sanguis et Aqua, que la paz y sobre todo la verdad de Cristo estén con todos ustedes.